La palabra del Señor dice así: no un neófito, versículo 6, 1 Timoteo capítulo 3, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta será la última enseñanza de esta sección, que tiene que ver con los requisitos de los pastores. Ha sido una serie bastante amplia, por lo menos la hemos tratado ampliamente, ha sido útil, creo yo, para todos nosotros y debe ser útil para todo pastor, para todo líder de iglesia, para de alguna manera reexaminar sus prioridades, y creo que es bueno este tipo de acercamiento a la palabra para todo aquel que tiene intenciones serias con Dios. Hemos perfilado en estas últimas semanas las virtudes espirituales de aquel que tiene que dirigir a la iglesia. Hemos visto que Dios exige hombres de integridad, de carácter moral, de sabiduría, de virtud y que sean ejemplo. En el día de hoy quería poner un poquito de equilibrio a manera de introducción para que no se piense que estamos hablando de perfección. El estándar obviamente es muy alto, pero no habla en este caso acerca de la perfección. Es importante este tema. Yo estuve estudiando, como les he comentado, incluso libros del año 1650, como los libros de Richard Baxter, y también he tratado de documentarme de otras fuentes. Sobre todo en los últimos tiempos hay mucho material, y uno de los más usados por todo el mundo es el de YouTube, en Internet, y estuve buscando si había algo de esto, si había alguna serie, ¿no? Porque en YouTube se encuentra de todo: cómo resolver el problema del mundo con 2 cucharaditas de bicarbonato, cómo resolver todos los problemas mecánicos con Coca-Cola, cualquier cosa. Pero quise buscar este tema y encontré algunos mensajes de 3 minutos, de 12 minutos, así que por ahí tiende a haber quizás algún descuido en esta área, así que gracias a Dios que nos ha permitido desarrollar este tema. Entonces yo quería precisar que Dios no está hablando aquí de perfección, pero sí está hablando de un estándar muy alto que Él requiere de sus escogidos, de sus siervos, de sus ministros. Recordemos en Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En otras palabras, el que persigue el rol de dirigir la iglesia, de ser pastor u obispo, recibirá un juicio mucho más estricto de parte de Dios, porque él debe, como hemos estudiado, ser un ejemplo para los demás. Y dice Santiago que el que no ofende en palabra, ese es un hombre perfecto. O sea, de tal manera que siempre hay la susceptibilidad o la posibilidad de que el siervo de Dios pueda caer, pueda tambalear, porque solamente el que no puede ofender en palabra, ese dice Santiago que es el hombre perfecto, el hombre completo. Así que no estamos diciendo que hay perfección, pero sí que Dios ha ordenado un estándar muy alto para los líderes espirituales en la iglesia. Y tenemos que procurar en nuestras vidas esto para honrar al Señor. Ahora, yo quería sugerir a manera de introducción unas pocas áreas de debilidad que puedan tener los ministros del Señor, los siervos de Dios, los pastores. Una de ellas es el desánimo, y esta es una tentación del ministerio, ¿no? El desánimo viene porque a veces el pastor tiene grandes expectativas, grandes esperanzas de crecimiento de la gente, de crecimiento, desarrollo de su propio ministerio, y a veces la gente falla, hay gente que se aparta, hay gente que no cumple con lo que uno sabe que es la voluntad de Dios para ellos, no está a la altura de las expectativas que se ponen. A veces el desánimo viene en la propia vida del propio pastor, porque a veces el pastor se impone a sí mismo un estándar en su predicación, en su disciplina, en su liderazgo, y a veces ve que no se cumplen sus objetivos, que él mismo no llega a la altura, y algunos, qué sé yo, cuando ven que no hay ese tan llamado éxito en estos tiempos, a veces se desaniman, se desalientan, y algunos hasta pretenden dejar a veces hasta los pastores pretenden dejar, o a los líderes
los líderes mismos pueden caer en este desánimo. Otra debilidad del ministerio puede ser el hecho, y es muy importante esto, meditaba hoy, puede ser el hecho de las concesiones o los acomodos que hay. No me refiero a concesiones en un sentido grosero, en que el pastor se le vea que ama al mundo, sino en el hecho de a veces retener lo que hay que decir, lo que hay que predicar para complacer a los demás. Es normal que a veces el ministro quiera tener popularidad, pero cuando predicamos la Biblia con claridad nos podríamos hacer una pregunta: ¿qué hacemos si alguien no está de acuerdo con nosotros como pastores? ¿Qué hace el pastor si predica, trata de llevar un mensaje correcto, trata de llevar la doctrina del Señor y alguno no está de acuerdo? El enfoque de muchos es tratar de encontrar a veces una manera de complacer a todos para que todo el mundo esté contento. Pero tenemos que entender que uno como pastor, si dice una cosa y otros dicen otras cosas, alguien está equivocado. Entonces tenemos que mantener la verdad, no comprometer la verdad, no llegar a acomodos para agradar a los demás. Y si hay puntos de vista diferentes corriendo por ahí en una determinada congregación, es importante encontrar cuál es el camino correcto y lograr que todos apoyen esta visión. A veces complacer a todos y tratar de mantener a la gente contenta puede por ahí por un tiempo evitar problemas, pero esto produce una unidad ficticia en el cuerpo, además obviamente de desagradar a Dios. Recordemos que Pablo dijo: si yo todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hay la idea a veces en algunos contextos de decir, bueno, en la iglesia todos podemos pensar distinto, pero lo importante es que haya unidad en el espíritu. Y esta visión en realidad es contradictoria a la Escritura. En 1 Corintios 1:10 dice Pablo muy claramente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta palabra mente y esta palabra parecer son palabras importantísimas. Está hablando de percibir, entender, juzgar, determinar. Todos tienen que hacer esto igualmente. Y este mismo parecer habla de la misma opinión, juicio, intención y propósito. Esta es la verdadera unidad en el espíritu y se logra con la palabra, se logra a través de asentar doctrina, a través de enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y esto obviamente lo hace el siervo de Dios, el pastor, el obispo, es el que asienta la doctrina en la iglesia. Recordemos que en la iglesia primitiva dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en lo que enseñaban los que dirigían. Así que es muy importante que el líder, que el pastor, que el obispo asiente la doctrina y la visión de Dios para la iglesia y que no hayan distintas visiones o distintos pensamientos. Otra tentación es el orgullo, es muy importante y muy visible además en la palabra de Dios a lo largo de la Escritura. A veces cuando Dios tiene gracia, Dios da bendición a un ministro y hay éxito, hay crecimiento, hay cumplimiento de objetivos, el ministro puede llegar a tener sentimientos de grandeza, de realeza y cree que puede tener derecho a decir todo de manera autoritaria, sin consejo, sin consultar con nadie, deja de lado a los ancianos, deja de lado a los diáconos, deja de lado a todo mundo y entonces se llega a una suerte de ser un pontífice y de dictar cada vez que habla, dictar solamente edictos papales, ¿no? Eso es la tentación del abuso de autoridad, que es una de las dificultades que puede encontrar o de las debilidades que puede encontrar el ministro a lo largo de su camino. Y finalmente existen todas las tentaciones generales, para lo cual creo que debemos todos, no solamente los ministros, sino todos los miembros de la iglesia, mantener bien puesta la armadura del Señor, porque el enemigo persigue y va a tratar de hacer tropezar a los siervos del Señor. Así que, aunque los requisitos son altos, puede haber susceptibilidad a caídas o a debilidades dentro del ministro. Ahora, veamos los requisitos nuevamente para ir llegando a nuestro tema de esta noche. El pastor dice debe ser irreprensible, lo vimos en el versículo 2. Irreprensible, irreprochable en términos de su vida. Antes habíamos clarificado también
como uno de los requisitos que, aunque no está en la lista, es un requisito obvio, que es el requisito de la presencia. El pastor tiene que ser uno que está presente. Habla de relaciones y dijimos algunas semanas atrás que no existen pastores a distancia, no existen pastores por teléfono o por video o por pantalla gigante. Habíamos analizado que el pastor de tu alma no es un desconocido, es alguien que es parte de tu vida, es alguien que uno debe conocer, con el cual se desarrolla una mutua confianza. Él, su familia son parte de la comunidad y las ovejas saben que es alguien el cual es digno de imitar, saben que se puede seguir su ejemplo e imitar su fe, como dice también la palabra. Ahora, el carácter de irreprensible lo habíamos dividido en 4 categorías. Primero habíamos visto el carácter moral en los versículos 2 y 3, y habíamos visto que este hombre debe ser uno que en su corazón y en su mente hay solo una mujer, marido o hombre de una sola mujer, sobrio o templado, o sea, uno que tiene mente vigilante, que no tiene excesos, mente alerta, uno que es prudente, uno que es serio, que no es un payaso, uno que es ordenado, organizado, protocolar. Habíamos dicho hospedador o amante del forastero, apto para enseñar o experto en la enseñanza y que vive su enseñanza, no un borracho, no un bebedor, no un violento, uno que es paciente, no uno que es un peleador y no es uno que ama el dinero. Estas eran las áreas morales, ¿no?, dentro del hombre de Dios. La segunda categoría la habíamos visto en los versículos 4 y 5, vida familiar, o sea, el liderazgo en la iglesia se basa en el liderazgo espiritual exitoso en la familia. El pastor, el obispo, el anciano demuestra que puede cuidar la casa de Dios a través de cómo hace la gestión de todos los recursos que Dios le da en su casa, en su familia. Y ahora vamos a ver la tercera y cuarta categoría de lo que es el hecho de ser irreprensible. La tercera tiene que ver con la madurez. Si uno se pone quizás a pensar una de las cualidades que un ministro debe tener y no está aquí, también sería la humildad. Pero la humildad como que encaja o está escondida en el versículo 6. Dice que no debe ser un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. La palabra es neófitos, que quiere decir uno recién plantado, una planta nueva, uno recién convertido. Es el único uso que se le da en la Escritura aquí, o sea, es el único lugar donde está esta palabra. En 1 Timoteo 3, versículo 6, en su uso secular, habla de árboles recién plantados. Así que significa que es una planta que no está fuerte o que no estaba preparada para soportar las tormentas, que todavía no ha hundido sus raíces profundamente y no puede resistir las ráfagas del viento o del frío. Entonces habla de un nuevo convertido o de uno que tiene poca oportunidad o ha tenido poca oportunidad de probar, de demostrar su fe, de dar pruebas a otros que es fiel a la confianza que se le otorgue, ¿no? Y Pablo dice que uno en el ministerio no debe ser uno nuevo, un neófito. No se refiere tanto a uno que es joven en años, sino que es joven en la fe. Aunque en realidad podría también aplicarse porque muchos jóvenes, por más que tengan habilidades, talentos o un llamado de Dios, tienen que pasar por un proceso de madurez. Pero específicamente se habla de un recién convertido, de uno inmaduro espiritualmente, y Pablo está diciéndole a Timoteo, no pongas en el liderazgo a un nuevo convertido o a uno recién bautizado. Eso es bastante básico. Y también habíamos de alguna manera subrayado que este es un caso particular en muchas iglesias, sobre todo en algunas de tipo, que yo llamo de tipo piramidal, o estas iglesias de gran crecimiento numérico, donde en pocas semanas se producen líderes de la iglesia. No necesariamente los llaman pastores, pero producen líderes que son preparados en una especie de seminarios, y en pocas semanas les entregan a dirigir o a liderar grupos de personas, se encargan de ellos, se encargan de discipularlos, y no tienen la madurez que está requiriendo la palabra de Dios, y entonces se realiza una tarea que yo llamo pseudo pastoral, que toca más y más personas de manera superficial. Hay un gran crecimiento numérico, pero superficial, además de promover egos en estos
falsos líderes, falsos pastores, aunque digo, no los nombran pastores, los nombran líderes de célula o grupo de hogar o tienen distintos nombres, pero en realidad no están capacitados para cumplir una función que es eminentemente pastoral, aunque sean 10 o 12 personas las que les encargan. Dice que no sea un neófito, porque va a batallar con el orgullo. En Éfeso había una situación curiosa porque era una iglesia ya con una cierta madurez. Pablo mismo había discipulado por 3 años a los distintos ancianos, y aunque un par de ellos se desviaron, como hemos visto, Himeneo y Alejandro, era una iglesia que había demostrado una cierta madurez, o que tenía líderes con cierta madurez por el tiempo que ya estaba, digamos, en pie. Y es diferente a la iglesia de Creta, donde cuando Pablo da a Tito los requisitos, no menciona esto de que no sea un neófito, porque Creta es una iglesia relativamente nueva y en realidad la mayoría eran creyentes con un nivel de madurez espiritual nuevo, digamos, ¿no? Así que quizás en Creta poner a un hombre en posición de liderazgo no necesariamente implicaba que esto lo llevaría al orgullo, como podía ser en Éfeso, donde habían líderes de un nivel ya más alto. Ahora, anciano, recordemos que es una palabra que tiene que ver o implica madurez espiritual, se usa mucho en este tipo de referencia, y estamos hablando de esto precisamente, en madurez espiritual, no en madurez física. Hablamos de uno, que el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia, es uno que está maduro espiritualmente. Obviamente esto también, y estoy tratando algunos temas que van dentro de esto, aunque parezcan un poco periféricos, pero tiene que ver, esto excluye niños. No sé si han tenido oportunidad de ver o apreciar por los medios y aún en la historia reciente de la Biblia. He visto que algunos hasta están ordenando niños al ministerio, niños de 11 años, de 12 años, niños que los ponen a predicar desde que son niñitos, les dan un micrófono, comienzan a balbucear o a repetir cosas que los padres le enseñan, le inculcan, particularmente quizás en movimientos donde no hay una sana doctrina, y en realidad esto, digamos, es bastante extravagante ver niños predicando, niños que son reconocidos como pastores o apóstoles, pretendiendo, digamos, tomar quizás de la historia de algún rey en particular de Israel, o quién sabe cuál explicación dan a esto, y en realidad simplemente es utilizar a las criaturas en una función que es una función de autoridad, que es una función de liderazgo, que es una función de guía. No saben ni siquiera leer todavía, pero saben predicar. Y esto es, me parece, una cosa bastante extravagante y bastante aberrante que existe en muchos. Yo pensé que eran pocos, pero existe, en realidad por eso estamos en tiempos finales, existe en muchos ámbitos del cristianismo en todo el mundo, niños predicadores. Obviamente Pablo está excluyendo absolutamente esto. Es una función de liderazgo espiritual y que requiere de madurez. Ahora, no debe ser un neófito, debe ser una persona madura. Dice, ¿para qué? Para que no se envanezca y caiga en condenación del diablo. Es interesante esta palabra envanecerse, es la palabra tufo, que quiere decir hincharse, llenarse de humo, soplar humo. Llenar de aire como una nube, ¿no? El ambiente como una nube, levantar humo, ¿no? Habla de arrogancia, de vanidad. Encajaría muy bien con el dicho nuestro de que no se le suban los humos, ¿no? Dice que a un neófito se le van a subir los humos. Eso quiere decir, en sustancia, ¿no? Es importante no poner a uno nuevo en funciones de liderazgo para que no se le suban los humos. Y es una razón suficiente, aunque pueden haber muchas otras razones. Por ejemplo, no sabe la Biblia, no sabe predicar o no tiene la experiencia, etc. Así que esta persona se va a envanecer. Ahora, no hay una prueba
total y absoluta sobre esto, pero es mucho menos probable que caiga uno que ha tenido experiencias en la vida, con su propio corazón, con su propia mente que ha sido renovada, que ha profundamente aprendido aún de sus errores a lo largo de un trayecto con el Señor. Es mucho menos probable que caiga en esto una persona de este tipo que uno nuevo, que uno recién convertido, que está apenas caminando en las cosas de Dios. Y dice que caiga en condenación del diablo. Es interesante aquí, porque algunos piensan que quiere decir que el que se levanta en orgullo el diablo lo va a condenar. No es la interpretación correcta, porque el diablo nunca es visto como el condenador en la Escritura, más bien es el acusador, pero el que condena o el que juzga siempre es Dios. Y aquí lo que quiere decir que le va a suceder lo mismo que el diablo, en el sentido de que va a caer en la misma clase de castigo, si se quiere, que pasó con Satanás. En él sucedió que él se enorgulleció, se ensoberbeció su corazón, como dice la Escritura. ¿Y qué pasó con el diablo? Lo sacaron, lo echaron, lo mandaron afuera. Así que el paralelo del contexto es bastante claro. Al diablo lo degradaron por estar enorgullecido. Y esto va a suceder con uno que no guarde el estándar apropiado, que sea un neófito. Va a suceder que se puede enorgullecer y va a salir fuera como hicieron con el diablo. Ahora, sería bueno por ahí un breve resumen de lo que pasó con Lucifer para ver la riqueza de este pensamiento, ¿no? De esta idea de que no caiga, que no se envanezca y así caiga en condenación del diablo. Recordemos que hay criaturas angelicales diversas, los más conocidos o los más por ahí apreciados son Gabriel, Miguel, ¿no? Gabriel, el Dios, o digo el ángel mensajero de Dios. Dios es mi fuerza, significa, lindo nombre también. Él revela el propósito, el plan de Dios. Visitó, por ejemplo, a María, anunciándole la gracia de Dios. Miguel, que significa quién es como Dios, otro, el arcángel, que es comandante en jefe de los ejércitos de Dios. Y el tercero, digamos, por ahí en rango es el llamado Lucifer, ¿no? Que fue aparentemente el más bello, el más poderoso, el más glorioso, y el que quizás, por lo menos a mi entender, tenía el nombre más lindo, ¿no? Lucifer, lucero, significa hijo de la mañana, estrella de la mañana, portador de luz. Pero debido a que pecó, se halló en él maldad y se rebeló contra Dios por su orgullo, su nombre y él mismo es tan despreciado que nadie osaría. Vemos tantos niños que se llaman Gabriel, muchos Miguel, pero difícilmente alguien le va a poner Lucifer a un hijo, por más que el significado tenga la connotación que tiene. ¿Y qué pasó con él? En Ezequiel 28 vemos toda la historia de lo que sucede con el príncipe de Tiro, un príncipe malvado. Dios está trayendo juicio sobre él y sobre su ciudad. Todo el capítulo 28 muestra ello. Este era un hombre poderoso, pero sumamente orgulloso, que tenía complejo de Dios, ¿no? Él decía, ¿no? Versículo 2 del capítulo 28 dice: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, decía él. Jactancioso, orgulloso, un gobernante maligno. Dios decreta juicio sobre él y después comienza a hablar en el versículo 12, pero habla no directamente a este rey de Tiro a través de Ezequiel, cuando Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Pero esta vez habla al personaje que estaba detrás, porque dice que él estaba en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Obviamente no podía en ningún momento referirse al príncipe de Tiro, tenía que ser el personaje. Es como cuando Jesús le habla a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. En realidad Jesús estaba hablando en ese momento al que era la fuente digamos, de la expresión de Pedro, del pecado de Pedro, que era el mismo Satanás. Esto mismo ocurre con el rey de Tiro y Dios a través de Ezequiel empieza a hablar y le dice que él estaba en el Edén. Obviamente, repito, no puede haber sido el príncipe de Tiro, está hablando de Satanás, de Lucifer, y describe su gran belleza, describe todas las piedras que eran parte de su adorno, que eran, por cierto, los mismos, y sugiere una especie de sacerdocio o de ministerio, seguramente musical, porque no solamente describe las vestiduras que son similares a las del sacerdote,
sino que también describe los instrumentos que habían sido reservados para él. Así que él tuvo un papel muy significativo en la música. Algunos dicen que era el líder de adoración o el músico supremo del cielo. Era el director del coro musical del cielo. Es una versión bastante aceptable y, por cierto, la música secular que escuchamos en todo el mundo hoy en día es justamente lo que Satanás puede producir en su estado caído. Por eso es que Pablo, cuando habla a los efesios, les dice: sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Repito, lo que se escucha en el mundo, la música mundana o secular, es la expresión de lo que Lucifer puede producir en su estado caído, y de hecho produce, y este sería en realidad todo un tema, ¿no? Pablo no está diciéndole, bueno, cuando se sientan medios bajetones escuchen a Julio Iglesias o qué sé yo, La Vida Loca. Sean llenos del Espíritu Santo, hablen con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que Lucifer o Satanás, en realidad antes de su caída, era un ángel privilegiado. Dice que era un querubín protector, o sea, como que estaba en medio de la presencia de Dios, se movía, caminaba en medio del fuego, dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas, eras perfecto hasta que se halló en ti maldad. Ahora, cuando él pecó, su pecado fue el orgullo, y dice que arrastró en su rebelión la tercera parte de los ángeles. Eso se ve en Apocalipsis capítulo 12. Pero en Isaías 14 también habla del rey de Babilonia y hace la misma, digamos, la misma figura o el mismo juego, digamos, lingüístico o de expresión, en el que se está refiriendo no precisamente al rey de Babilonia, sino a Satanás. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, o sea, lo echaron. ¿Y por qué lo echaron? Versículo 13, Isaías 14, versículo 13, porque decía: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Orgullo. Ese era su problema. Y después dice: serás derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Y la gente dirá: este es aquel varón que hacía estragos, que hacía temblar la tierra. Primer punto, orgullo. Y segundo punto, humillación, que encaja con lo que dice la palabra, ¿verdad? El que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece, el que se ensoberbece, será humillado. Entonces esta es la idea, ¿no? No levantes a un inexperto, no levantes a alguien que es joven, que es nuevo, a las posiciones de liderazgo, de autoridad dentro de la iglesia. No vaya a ser que se enorgullezca y Dios mismo lo tenga que sacar, Dios mismo lo tenga que correr. Van a caer en el orgullo y Dios va a tener que tratar con ellos. Recuerdo que hace poco oí a un predicador, un pastor bastante querido de México, que hablaba y contaba una historia justamente acerca de una persona nueva que él lo molestaba casi para pedirle que quería predicar, que él sabía: quiero predicar, y él sabía que no debía ponerlo a predicar, pero como que sintió hacerlo, lo puso a predicar y Dios le dio una lección. El hombre se paró ahí en el púlpito y empezó a hablar y empezó a decir incoherencias, hasta que después de un par de minutos se bajó corriendo llorando porque no podía ni hablar. Era una persona que no estaba preparada, no estaba para el tipo de función que requiere madurez, como estamos viendo. Así que es claro el consejo, digamos, de Pablo. Y por cierto, el liderazgo debe implicar humildad. John Wesley decía: ni los romanos ni los griegos tenían una palabra para la humildad, porque el concepto en sí era tan extraño y repugnante a su modo de pensar que no tenían un término para describirlo. Es cierto, cuando empezó a usarse el término tapeinosfrune en el griego, siempre se usaba de manera peyorativa, o sea, negativa, despreciativa, y frecuentemente se usaba para los cristianos solamente. El concepto de humildad no tenía nada que ver con la idea que tenían los romanos, los griegos digamos, la exaltación del hombre, el humanismo pleno. Así que para ellos la humildad era una debilidad lamentable. El signo de madurez espiritual, más bien, como dijo Jesús, es que el que quiera hacerse grande tiene que ser servidor. El que se enaltece será humillado. Y la cuarta categoría del hecho de ser irreprensible, para ir cerrando, versículo 7, es que
tiene que ser probado el siervo de Dios, el pastor, el obispo, en cuanto a su reputación. Versículo 7 dice, también, además, es necesario, esta es la palabra dei, que quiere decir es necesario, es inevitable, es un deber, que tenga un buen testimonio. Kalos es una palabra que hemos visto muchas veces, incluso la semana pasada, tiene que ver con la bondad no solamente interior, sino expresado, demostrada exteriormente en su carácter, en su forma, como es visto por los demás también. Tiene que tener un excelente testimonio. De hecho, esta palabra testimonio es la palabra marturía, que quiere decir, o de ahí viene la palabra mártir. El pastor tiene que tener un testimonio certificado, tiene que tener evidencia ante los demás. ¿Pero ante quiénes? ¿No? ¿Testimonio de quién? De los que están afuera. Dice, testimonio de los de afuera. Tiene que tener una buena reputación en la comunidad. Lo deben reputar alguien recto, alguien con carácter moral, una persona bondadosa, generosa, amorosa. La comunidad conoce estas características en el hombre de Dios. Ahora, no digo con esto que todos estén de acuerdo con su teología y que todo el vecindario venga a la iglesia porque es tan bueno. No, está hablando de que aunque no todos están de acuerdo con su teología o con lo que él predica o con su religión, como llaman afuera, la gente reconozca. Lo que conocen a este hombre, reconocen que es un hombre de carácter moral y de integridad. No es aquel que todos reconocen que es, bueno, este es el que se vive a los gritos con la mujer y se oyen los zapatazos en todo el vecindario. No, no es esta persona. Todos en el barrio conocen, o todo el mundo en el barrio sabe, para dar los ejemplos medio así, ¿no? Todo el mundo sabe que es el hombre que vive pateando a los perros del vecino cuando le hacen un poco de caricias ahí a su jardín, ¿no? Le dejan algo, algún regalo. Y entonces el hombre es un golpeador de perros del vecindario y además con palabras abusivas. Este no es el que dice la palabra, ¿no? Tiene que tener buen testimonio. Ahora, ¿por qué esto? Porque ¿cómo podemos esperar que un líder toque, afecte a una comunidad si la comunidad no tiene respeto por él? Un hombre no puede alcanzar a la gente que no lo respeta. Lo único que puede hacer es traer reproche a Cristo y es lo que está diciendo aquí el texto, ¿no? No es una persona que considere la gente que su vida es inconsistente con lo que predica. Su conducta debe ser de tal manera que lo consideren como que es compatible con lo que él profesa, con lo que él dice, con su función de pastor. Él tiene que ser justo, honesto, verdadero en su trato con los demás. Ningún ministro, ningún obispo, ningún pastor va a poder convencer a nadie a menos que lo consideren un hombre recto y honesto. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No importa que predique lindo, si no tiene una vida correcta y un buen testimonio, no va a cumplir bien su función y no va a tener éxito. Y dice que debe tener un buen testimonio para que no caiga en descrédito. Oneirismos es la palabra, quiere decir reproche, deshonra, descrédito, vergüenza. Para que no caiga en descrédito, en vergüenza, en reproche al evangelio. Es triste saber cuántos hombres han deshonrado a la iglesia y al Señor a través de su comportamiento escandaloso, además muy visible por los medios de comunicación. Y es triste además verlos que han vuelto, pese al escarnio, pese al escándalo, pese a estar plenamente descalificados, y continúan, se han aferrado con uñas y dientes a esta función o a este negocio, diría yo, de mercadería de las personas, y siguen seduciendo a almas ingenuas que no conocen la doctrina del Señor y no han profundizado en los requisitos que gracias a Dios Él nos está enseñando en este tiempo. El hombre de Dios entonces tiene que ser irreprensible y de buena reputación en la comunidad. Siempre podemos pensar en Romanos 2:24, cuando se da esta acusación a Israel. Dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, decía el apóstol Pablo. Así que si vamos a estar en el liderazgo espiritual, en el pastorado, el hombre debe tener integridad de carácter y esto debe ser conocido. Dice Pablo a los Filipenses 2:15, capítulo 2, versículo 15,
para que seáis irreprensibles y sencillos, o sea, inocentes, sin mezcla, sinceros, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna, o sea, torcida y perversa. En otras palabras, que no nos puedan reprender por nada. Lo mismo Colosenses 4, versículo 5, habla de la importancia de la reputación, dice que andemos sabiamente para con los de afuera. Finalmente, para cerrar 1 Timoteo 3, dice que no caiga en desgracia y en lazo del diablo. Esta es la palabra pagís, trampa. Habla de una trampa de animales o trampa para pájaros. No hay nada que el diablo quisiera más hacer que poner una trampa para desacreditar al ministro y por ende a la iglesia y por ende al nombre del Señor, que poner, una trampa, que los líderes espirituales caigan fácilmente en una trampa que él hábilmente haya preparado y destruya la credibilidad, la integridad de los líderes de la iglesia. Por eso el hombre de Dios debe ser cauteloso y recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que él no quería que Satanás gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Así que Dios identifica a los hombres del ministerio en su carácter moral, en su vida familiar, punto 3, en su madurez y, como hemos visto, punto 4, su reputación. Carácter moral, vida familiar, madurez y reputación es lo que engloba lo que hemos estado viendo por las últimas 7 semanas ya. Finalmente diríamos que el futuro de cada iglesia realmente se basa en el hecho de que tengamos este tipo de líderes en función. ¿Por qué? Porque son modelos, son ejemplo y porque además estos requisitos no son solamente para ellos, sino que son, siendo ejemplos, son para todos. No hay doble estándar aquí. El Señor no quiere para todo el resto requisitos que no sean iguales a los del pastor. Él es el ejemplo. Y Dios quiere que todos caminemos hacia ese carácter cristiano. Éfeso, necesitaba examinar a sus líderes y por eso da esta enseñanza, estos consejos Pablo a Timoteo. Toda iglesia debe examinar también el carácter, el comportamiento, la fe de sus líderes y eso es muy necesario. Hay gente que avala a predicadores con vida impía porque tienen teología correcta. No importa que en cada hotel donde se hospeda, en sus viajes, tenga el ticket más alto en dinero sea el ticket de whisky, ¿no? Algunos avalan este tipo de predicadores porque tienen una buena teología. Y eso es bastante fastidioso, al menos particularmente para mí, es molestoso. Mejor sería que yo preferiría en este caso un hereje. ¿Por qué? Porque desacreditaría la herejía y no la verdad. Así que, como cuestiones finales, la pregunta sería, ¿hay este tipo de hombres irreprensibles que cumplan con estos requisitos? Yo creo que sí, por supuesto. Dios los forma, Dios los prepara, como dijo a Jeremías, ¿no? Capítulo 3, versículo 15, que Él daría pastores conforme a su corazón. Dios los escoge, los llama, los constituye, los ordena, los cuida y corresponde a la iglesia reconocerlos y además tenerlos en alta estima por causa de su función, por causa de su obra. Amén. Hemos concluido esta parte. Continuamos con Timoteo la próxima semana. Que el Señor nos bendiga.